Depredadora. Un juego sangriento, juegos infantiles que se llevan totalmente a la miseria humana, juegos en donde hay apuestas, en donde hay invitados VIP, en donde hay personas que por tener dinero creen que pueden hacer lo que sea, sin importar que esto lo hagan con sus semejantes. Yo soy el Doctor Cráneo. Quédate conmigo hasta el final. Te llevarás una grata sorpresa. Todos sabemos que Netflix lanzó esta serie como una bomba, pero ¿sabías que el nombre alterno del juego del calamar era Sixth Round? Un nombre que no pegaba tanto, es por eso que Squid Game, traducido al inglés, es que decidió llamar el juego del calamar a esta serie, junto con su creador, Dong Jun-hwan. Es una serie irreverente y controversial, una serie sangrienta con juegos infantiles que se ha vuelto tendencia mundial. Pero esto solo es el primer nivel del iceberg. Vayamos un poquito más abajo, en donde todavía no te puedes ahogar. Está basada en mangas como Gantz o Future Diary. Estas mangas representaban también en esos personajes que debían de jugar juegos hasta la muerte. Es por eso que Wan, su creador, decidió basar un poquito esta historia a través de sus mangas. Incluso tienen rasgos como la película de Saw o los Juegos del Hambre. Ha habido personas que han hecho miniaturas en donde comparan la imagen del viejito y líder de estos juegos con precisamente Saw. Ya tenía 13 años guardada porque no hallaba los recursos y la buena propaganda que hizo Netflix para que esta serie se llevara a cabo. Aparte de que era precisamente muy controversial para esos años, para el 2008 aproximadamente. También sabemos todos que lleva algo de historia de la infancia de Wan. Pero ¿qué tanto? ¿O es que él creció con todas estas situaciones e incluso quizá teniendo maltrato infantil? No lo sabemos. El siguiente nivel de este iceberg es que el anciano pudiera ser el padre de John. La serie nos ha mostrado diferentes tendencias, diferentes muestras que quizá puede emparejar el personaje. Yo no creo que sea así de esa manera. Esperemos a ver qué nos revela la segunda temporada. ¿Por qué desaparece precisamente el anciano en el juego de las canicas? Pues obviamente nosotros queríamos verlo en ese juego, después queríamos verlo en el siguiente, pero la trama nos tenía esa sorpresita, que él estaba protegido al 100%. En la escena incluso de luz verde y luz roja, siempre estuvo protegido por alguien más, ya que si te diste cuenta, en ese primer juego hubieran muerto todos, pues lo que era la técnica de ese juego era que si se movían, estaban eliminados. ¿Y quién no se movió? ¿Quién no se movió? Ya sea por miedo o incluso por un movimiento involuntario. Pero volviendo al juego de las canicas, ¿todos pudieron haberse salvado en ese juego? Dicen las teorías que si se intercambiaban las canicas, pues se pudieran haber salvado. Pero no, la sorpresa viene aquí. Resulta ser que en la traducción al inglés y al español se equivocaron. Porque sí, en realidad decían que todos debían quedarse con las canicas del otro. También sabemos que los jugadores pudieron haberse salvado, o mínimo pudieron haber sabido qué juegos jugarían, ya que estos estaban representados en las partes de atrás de las literas, justamente
Pero esto no queda aquí. En el siguiente nivel te voy a mostrar que tú sabías que pueden censurar esta serie por misoginia. Así es, ya muchos movimientos feministas se han quejado, puesto que muestran a la imagen de la mujer solamente como un símbolo sexual y un símbolo de adorno. Si te diste cuenta en la escena donde están los jugadores VIP, estas nada más están como adorno, haciendo el arte del pintarse el cuerpo y nada más estableciendo una figura detrás de todos ellos. Los jugadores VIP tienen referencias reales a diferentes sectas o a diferentes círculos sociales. La segunda temporada está en riesgo de no salir al aire o tardarse mucho porque pues si esto le llevó bastante para escribirla al mismo Juan. Imagínate la segunda temporada, que todos con todas estas propuestas y todas estas teorías definen que precisamente quieren darnos una sorpresa diferente. Es por eso que esta segunda temporada está incluso en riesgo, ya que se ocuparían a muchísimos guionistas y todavía una producción más costosa. Pero esto será bueno para el juego del calamar. Aquí se engloban enfermedades sociales y mentales, la miseria de la sociedad humana, esta miseria en que haces todo por ganar algo sin importar el costo de tu misma vida e incluso matar a tu prójimo. Alienta al odio y a la vida aparentemente fácil, pero si tú has sido alguna vez jugador o ludópata, vas a darme la razón. Esto para nada es fácil. En el último escalón de este iceberg, te quiero contar dos detallitos. Uno es que en Reddit ya algunos usuarios han querido llevar esta serie a la vida real. Supuestamente se juegan o se jugarán en una isla privada o isla virgen. Tú sabes que el dinero mueve todo. Cualquiera puede empezar a hacer esto con mucho dinero. Y es precisamente en ese comentario o en esa publicación de Reddit que están algunos millonarios ya reuniéndose para llevarlo a la vida real. Esto es totalmente macabro y totalmente miserable. Pero hay una cosita más. Netflix, la empresa que hizo los juegos del calamar a la vista de todos, puede ser demandada. ¿Pero por qué? Pues obviamente por el uso de datos y el haber acaparado gran ancho de la banda de red. Así es, si no sabías, todos y cada uno de los proveedores tienen un espacio simple para llevar a cabo estas cuestiones de su difusión de contenido. Y Netflix puede ser precisamente demandado por Corea del Sur, ya que abarcó un gran ancho de banda al momento de haber distribuido de manera un poco autoritaria y, ¿por qué no?, un tanto abusiva la distribución de esta serie, de este juego del calamar. Si te gustó este video, apóyame con tu like y dime en los comentarios qué otra leyenda te gustaría conocer o escuchar a través de un servidor. Suscríbete. Yo soy el Doctor Cráneo. Descansa y no mires hacia atrás.